Bienvenidas y gracias por la asistencia, porque la hora no era muy apetecible salir de casa a estas horas, ¿verdad? Así que os quiero dar las gracias por el interés que mostráis al venir a una charla sobre la alimentación y el bienestar emocional. Soy Inmaculada Moliné, me dedico a los temas de salud, en concreto intento ayudar a revertir patologías con cambios de alimentación y con complementos naturales. El abordaje del tema de la alimentación es bastante interesante porque todos los que estudiamos temas de nutrición a través de la visión natural nos damos cuenta de que grandes patologías se han gestado entre otras cosas, por el mal uso que hacemos de la alimentación. Entonces, bueno, pues los que conocemos el gran poder que tiene comer adecuadamente, pues estamos empeñados en ayudar al resto a que aprendan a comer un poquito mejor. Y desde esa motivación, pues he presentado pinceladas de cómo los alimentos nos van a ayudar al bienestar emocional. Como tengo mucha información que daros y seguramente, pues bueno, los nervios y todo esto hace que... Así que no me quiero entretener en la presentación y quiero abordar el tema ya. Así que mirad, mi objetivo, tengo dos objetivos para que tengáis un poquito claro. Hoy el aprender cómo la alimentación o lo que comemos nos va a influir en lo que pensamos, en lo que sentimos, en nuestra manera de ver la vida, a dos niveles. A un nivel químico, que es el obvio, porque los alimentos, además de aportar nutrientes, nos van a seleccionar nuestra flora intestinal. Pero también hay otro, a un nivel eléctrico o energético. La energía de los alimentos también nos va a influir en la frecuencia de la vibración de los neurotransmisores que vamos a producir. Entonces, desde esos dos aspectos, quiero daros información para cómo mejorar nuestras emociones a través de lo que comemos, ¿vale? Empezamos por el nivel químico. Y a ese nivel, pues descubrimos que existe una gran relación entre todos los sistemas orgánicos. La relación que existe entre el sistema digestivo y el sistema nervioso ya la estudia una rama de la ciencia que se llama la psiconeuroinmunología. Es cierto que la salud del intestino marca la salud de todo el cuerpo y en concreto y muy importante la salud del sistema nervioso. Precursores de nutriterapia hay muchos, significativos, importantes. Todos concluyen en la importancia de que una alimentación sana, equilibrada, sin tóxicos y sin carencias nutricionales va a favorecer la curación, y no digo prevención, sino también curación, de trastornos mentales y enfermedades degenerativas. ¿Cómo? A través de lo que ocurre en el intestino. El intestino es un órgano hueco, inervado por el sistema nervioso, con gran cantidad del sistema inmunitario, casi el 70% en muchas ocasiones está ahí en los ganglios repartidos a lo largo del tubo digestivo que empieza en la boca. La mucosa digestiva es vía de entrada de alimentos, pero también puede serlo de tóxicos o de gérmenes. Todo depende de lo que ocurra ahí dentro. Y señalar que la comunicación entre el cerebro y el intestino a través del nervio vago es en una relación entre 1 a 9, dirección cerebro-intestino, y el resto de 8 a 9, o sea, entre 1 y 8, la proporción sería lo que ocurre desde el intestino al cerebro. Es decir, que hay más señales que llegan al cerebro desde el intestino que lo que manda el cerebro al intestino. O sea, es muy importante lo que está ocurriendo en el intestino. Entonces, esta conexión entre la alimentación y la salud intestinal la define el estado de la microbiota intestinal. Es muy importante ese estado de nuestras bacterias, del equilibrio bacteriano, porque en proporción existen más células bacterianas en todo nuestro cuerpo que células humanas. Vale. Se reparten de una manera, esto sería el intestino delgado, y ahí tiene que estar una flora láctica, se llama flora eubiótica, por su poder, o sea, esa es la que tiene que tener gran importancia, sería la flora buena. Luego, en el colon se llevan a cabo otros procesos. En el intestino delgado se realiza la digestión y en el colon se realiza, digamos, un poco el resto de la digestión. Los restos no absorbidos
pues se acaban de digerir en el colon. En el colon ascendente predomina la flora fermentativa, el pH es ácido. Y en el descendente predomina una flora ya de putrefacción que digiere los restos proteicos y que el pH es básico. Esto en condiciones normales tiene que estar en un equilibrio, ¿vale? Entonces, si todo va bien, tiene que haber un equilibrio normal entre flora láctica, fermentativa, de putrefacción, sin que predomine sobre todo ni la de fermentativa ni la de putrefacción, porque si predominan, allí aparecen patógenos, que es lo que nos interesa, que existan en exceso. Entonces, si la flora disbiótica se llama disbiótica sobre todo cuando hay mucha, demasiada, todo tiene que estar en su justa medida, pero cuando sobresale la fermentativa y la putrefactiva, debido a que les damos de comer mucho, o no masticamos, o no digerimos, y entonces pasan muchos restos alimentarios sin digerir del intestino delgado al colon, y entonces les damos mucho de comer. Cuando eso ocurre, en el hilo intermilar y en el ciego, que existe el apéndice, una gran cantidad de sistema linfoide. ¿Por qué? Porque lo que intentan es que no pasen los patógenos posibles que por sobrecrecimiento bacteriano puedan pasar al intestino delgado. Por eso está ahí el apéndice. Siempre hay una gran lucha, intentando que no pasen las bacterias patógenas al intestino delgado, que es donde hay más permeabilidad y podría pasar al interior humano. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Entre los buenos y los malos, como siempre. Vale, nos interesa que la flora eubiótica en nuestro intestino esté poderosa. ¿Por qué? Porque evita la colonización de patógenos en la mucosa intestinal. Ellas mismas van a tener sus propios mecanismos bioquímicos para producir sustancias que mantengan a raya sus patógenos, pero también les tenemos que ayudar nosotros. Sintetizan vitaminas importantes del grupo B, la K, nos ayudan a digerir nutrientes, también nos ayudan a formar ácidos grasos de cadena media, de cadena corta. ¿Qué ocurre si no existe ese equilibrio? Cuando se perturba el equilibrio de la microflora intestinal, no se absorben todos los nutrientes necesarios para la construcción de los neurotransmisores, que era el tema de la charla. No hay dopamina, no hay serotonina, no hay GABA. Además, la flora disbiótica produce sustancias tóxicas que ensucian el intestino y el hígado, lugares importantes donde se van a formar los principales neurotransmisores. Y además, la flora disbiótica produce sustancias y residuos que pueden llegar al cerebro y provocar alteraciones como irritabilidad, insomnio, ansiedad. Bien, esto ocurre de verdad. Las bacterias nos mandan mensajeros químicos a nuestro cerebro. Todo el mundo, cuando ha padecido cándidas, tiene un exceso de ansia de dulce impresionante. Tú matas a la cándida, se te pasa la apetencia del dulce. ¿Qué ha ocurrido? Que la cándida, que le encanta el dulce, te está mandando señales químicas cerebrales para que tú tengas ganas de comer dulce. Es un ejemplo práctico para saber y demostrar que realmente esas bacterias nos quieren mandar. Entonces hay que mantenerlas a raya. Vale, ¿qué está ocurriendo en el intestino? Además de la flora, existe el sistema nervioso entérico, nuestro segundo cerebro, situado en torno al intestino, con miles de neuronas que producen la gran mayoría de neurotransmisores, el 95% de la serotonina y muchos de otros neurotransmisores importantes en nuestra salud cerebral. Entonces, es súper importante que el estado de la flora intestinal esté correcto, porque nos va a influir mucho en nuestro estado inmunológico, mental y emocional. Si hay mucha perturbación en el intestino, nuestro sistema inmune va a ir allí a atacar a todo lo que sea patógeno y no pase, con lo cual debilita otras zonas, por ejemplo la garganta. Se me está ocurriendo ahora los niños que después de los turrones navideños se enfrían y se ponen malos nada más ingresar el cole, porque todo ha ocurrido en el intestino, hay mucha suciedad intestinal, se debilita el sistema inmunitario y a cualquier resfriadito o frío se cogen catarros. Bueno, volviendo al tema. Es importante que el equilibrio bacteriano esté correcto, porque de ahí depende que el sistema nervioso pueda producir neurotransmisores.
¿Y por qué son tan importantes? Porque se encargan de producir nuestra paz mental. No podemos estar tranquilos sin serotonina, sin melatonina, sin dopamina, sin GABA y sin otros neurotransmisores que se van a empezar a formar en el sistema nervioso entérico. Situaciones como motivación, sensación de placer, felicidad, son responsables... es responsable la salud intestinal para que lleguemos a ese estado. ¿Por qué? Porque en el intestino y en el hígado se empiezan a formar ya esos neurotransmisores. Si todo está correcto, se forman. Y si algo se perturba, algo falla. Bueno, para eso tenemos que tener una flora intestinal adecuada. ¿Y qué influye en nuestra flora intestinal? Lo que comemos. Si nosotros aportamos alimento a la flora eubiótica, la tendremos fuerte. ¿De qué se alimentan? De verduras, de frutas, semillas, legumbres, cereales integrales, no refinados. La flora fermentativa, en cambio, se nos va a alimentar de los refinados. Las golosinas, el pan blanco, en exceso, todo va a dar de comer demasiado ese grupo del colon ascendente que se va a poner contento. Tan contento que va a provocar hinchazón, cólicos, diarreas, gases, flatulencias. Por otro lado, si le damos de comer mucho a esa flora de putrefacción que le gusta mucho la carne, aparecerán estreñimientos, obesidad, colesterol, en detrimento del alimento de la flora láctica. Así que Harvard, en su sapiencia, ya nos muestra no ya una pirámide obsoleta, sino la propuesta del plato saludable, que ya la habréis visto en otros foros. ¿Qué nos cuenta? Nos cuenta que para beber lo mejor es un agua limpia, sin azúcares. No es necesario la leche para estar sano, tampoco los productos lácteos. Si los tomas, pues en su justa medida, y que yo que te voy a decir, que sean de producción ecológica, sin pesticidas, sin antibióticos, porque eso te lo comes. Evitar las bebidas azucaradas, carbonatadas. En el plato tiene que ver, para tener energía, cereal integral. Ya, bueno, pues eso sería, el índice glucémico de los cereales sería otra conferencia. Así que para manejar bien el índice glucémico, nuestro plato tiene que tener mucho cereal integral en una proporción, ya la veis, de 1/4. Y bueno, pues hablamos de trigo integral, de maíz integral, de quinoa, de mijo, de trigo sarraceno. Pues vamos variando. Vamos variando porque en la variedad está el gusto y la diversidad bacteriana que nos hace fuertes, porque cada grupo bacteriano nos va a aportar algo. Así que si tenemos un poquito de todo, de lo bueno, pues mejor. Proteínas saludables. Mejor hablar de proteínas vegetales, sin después pescados, aves, y ya con poquitas cantidades de carne roja y mínimas de embutidos y de elaborados cárnicos. En los elaborados cárnicos va a haber mucho nitrato, muchos conservantes, muchos fosfatos que nos interesan en nada o en muy poca proporción. Las frutas fuera de las comidas, mejor estacional, de kilómetro cero, de producción ecológica. Verduras, cuantas más mejor. Casi un 40% del plato tiene que ser verduras, o solas o acompañando a los cereales o a las proteínas. En primavera y en verano mejor tomar las ensaladas cruditas con toda fuente de minerales y vitaminas en la comida del mediodía. Y en ese 40% del plato no entran las patatas, ni fritas ni cocidas, ¿vale? Serían ya hidratos de carbono. Y vamos a hablar de los aceites. Nosotros, los nutricionistas actuales, le damos muchísima importancia a la grasa saludable. No tanto ya de un aceite ni virgen ni extra, sino del fruto, de la oliva, del fruto seco, de la semilla, porque nos aportan todo. Si nosotros extraemos el zumo, nos dejamos en medio unas fibras, unas vitaminas, unos fitonutrientes que si la naturaleza nos la ha puesto, será por algo. Así que, bueno, el aceite, nuestra gran maestra Elena Corrales nos dice que es para que la fritura o la cocción no queme el alimento, no como fuente de alimento. La fuente de alimento es la oliva. Si la comes encurtida, en un buen procedimiento artesanal, contiene flora láctica que además ayuda
a tu flora láctica poderosa, ¿verdad? Pues esas semillas acompañan muy bien a los cereales integrales, a las verduras. Bueno, esas serían un poco las proporciones y la pincelada de la propuesta saludable en general. Y ahora, como nutrientes formadores del sistema nervioso, ¿en qué tenemos que incidir si somos unas personas pues muy estresadas, o que le damos muchas vueltas a la cabeza, o que tenemos mala memoria? Pues tendríamos que favorecer la obtención de aminoácidos, minerales, vitaminas del grupo B, del grupo C, incidir en proteínas y fosfolípidos que nos van a formar la vaina de la mielina, característica de los axones de las neuronas, y tener como fuente de energía glucosa, pero bueno, mejor sostenida, y eso nos lo aporta cereales o tubérculos o sustancias que den un índice glucémico medio bajo, porque todo lo que nos dé picos de glucosa no nos van a ayudar, nos van a alterar el sistema nervioso. Necesitamos una glucosa mantenida en el tiempo, y eso nos lo va a dar un cereal, un tubérculo, una fruta, ¿vale? Entonces, os voy a nombrar, porque esto está en cualquier bibliografía que tengáis a mano, incluso internet, de dónde están los alimentos que nutren al sistema nervioso. Bien, fuentes de vitaminas del grupo B: semillas y sus aceites, legumbres, la miel, la polen, el cacao, jalea real, cereales integrales, tubérculos, verduras y hortalizas verdes, huevos, pescados, aceites, germinados, levaduras, algas, leche animal, vegetal, yogures, quesos, pero bueno, todo lo que viene del animal mejor ecológico. Los aminoácidos, tan importantes como principales formadores de los neurotransmisores. Pues tenemos de origen vegetal: lentejas, garbanzos, soja, alubias y castañas, muy mediterráneos. Fuentes de origen animal, ya nos lo conocemos todos: pescados, huevos, proteínas de aves, de mamíferos. ¿Y qué nos van a dar? Para conseguir triptófano, que es un aminoácido del neurotransmisor de la serotonina, melatonina, pues se encuentra en el pavo, en el pollo, en la leche, en el queso, en los pescados, en el tofu, la soja, garbanzo, semillas de calabaza, sésamo, nueces. Tirosina, que sería el aminoácido formador de dopamina, se encuentra en carne, en pescado, en huevos, semillas, perejil, almendras, acelgas, judías verdes, plátano, manzana, aguacate. La dopamina forma catecolaminas, las hormonas del estrés, y las hormonas tiroideas. Glutamina, tan importante para la formación de neurotransmisor GABA. Lácteos no pasteurizados, frutas como la piña, el dátil, la naranja, la grosella, o las carnes y la harina de algarrobo. Bueno, los minerales importantes para la formación del neurotransmisor son el magnesio, el litio, el manganeso, cobalto y hierro. Y en general, si os vais a dar cuenta, que están en todos los mismos grupos de alimentos: pescados, mariscos, legumbres, frutos secos, hoja verde, semillas, frutas, semillitas. Es decir, todo lo que viene del mundo animal y vegetal en proporciones pequeñas, así que mejor diversificar los alimentos. Importante también los alimentos que contengan cobre, manganeso, vitamina C y hierro. Y esto es lo más novedoso para mí. Y es que hasta hace bien poco yo no sabía que el mineral hierro era formador de neurotransmisores, y sobre todo es súper importante para la mujer. Y nos explica pues muchas depresiones después de una regla abundante, después de un parto, después de una operación quirúrgica en la que haya mucho sangrado. Y es que esas carencias de hierro impiden que se formen neurotransmisores tan importantes como la serotonina. Entonces, nadie nos explica por qué las mujeres somos tan histéricas. Pues seguramente si tenemos buenos aportes de hierro, nuestra serotonina estaría fenomenal. Algo tan sencillo como, cuando hay carencias, aportar, ¿vale? Así que en productos muy dispares para los veganos, para los lactovegetarianos, para los omnívoros, está en todos los sitios, ¿vale? Ostras, yema de huevo, espinacas, piñones, mejillones, pistachos, lentejas, perejil.
El maravilloso mundo de las grasas saludables es imprescindible para nuestra salud neuronal. Más de la mitad de nuestro cerebro es grasa, pero nadie te dice qué tipo de grasa. Porque los que sí que hablan del beneficio del omega 3 no te dicen que comiendo salmón quemado, sardinas chamuscadas, pues van a conseguir buenas fuentes de omega 3, que no es así. El omega 3 es una grasa sensible al calor, entonces si no tienes oportunidad de hacer una buena cocción de los pescados azules, no vas a obtener por vía oral o de ingesta buenas proporciones de omega 3. Así que será necesario la suplementación o recurrir a otras formas de cocinado como el escabechado, los ceviches, el sushi. Sí, claro, tienes buenas fuentes de salmón fresco libres de parásitos. Así que, bueno, cada vez está más complicado comer bien. Eso es la verdad. Si somos jóvenes, podemos recurrir a fuentes de omega 3 de las semillas, como la nuez, el lino, el chía. Lo que ocurre es que para personas mayores de 50 años, el hígado ya no está en buenas condiciones enzimáticamente para transformar esas grasas en un buen DHA. Así que cuando vamos cumpliendo años es mejor tener buenas fuentes de grasa saludable de origen animal, o si no, pues comprar suplementos. Vale, igual de importantes también son para el cerebro otras fuentes de omegas, como los omega 6 en las semillas de girasol, calabaza, aguacate, ácido oleico, y imprescindible es nombrar la lecitina, porque las lecitinas, colinas, van a formar los fosfolípidos, que forman parte de las vainas de mielina. Estas se encuentran en el sésamo, en la soja, en las yemas de huevo. Para la salud cerebral es importante también las fuentes de fósforo, sobre todo se encuentran en el pescado, también en la carne, en la leche, el queso, huevos, cereales, semillitas, legumbres, y mencionará el cobre, presente en lentejas, almendras, semillas de calabaza, cacao y vitamina C. Este era el primer objetivo, explicar, ya sé que es muy rápido y somero, el cómo los alimentos nos van a influir a nivel químico en nuestras emociones, porque nos van a aportar los nutrientes necesarios para la formación de neurotransmisores y para la salud intestinal, que es importante que esté correcta, porque si no, no se nos van a formar desde el principio buenos neurotransmisores. Pero el otro aspecto que yo quería abordar, pues superficialmente evidentemente, es cómo la energía de los alimentos que ingerimos nos va a influir en la frecuencia vibracional de los neurotransmisores que producimos. ¿Por qué? Porque como todo es energía, de lo que comemos, percibimos, oímos, producimos una serie, nuestro cuerpo produce una serie de vibraciones, y nuestro cerebro más. Y en función de la vibración en la que estemos, se van a formar un tipo de neurotransmisores u otros. Pues resulta que en el sistema nervioso, en el universo en general, hay una parte química, pero también eléctrica. En nuestro cerebro en concreto producimos ondas cerebrales y por orden de menor a mayor frecuencia distinguimos las ondas delta, teta, alfa, beta y gamma. Pues bien, nuestro cerebro emite vibraciones en forma de ondas cerebrales. Se produce con determinadas actividades cerebrales y producen determinados efectos. Las ondas lentas delta se producen en el sueño, y si estamos en delta vamos a producir hormonas en nuestros tejidos. Hormonas, ya sabéis que son las sustancias mensajeros químicos que nos van a regular todo el cuerpo. Las ondas teta aparecen en el sueño REM, característico de los movimientos rápidos oculares que ocurren en el sueño. En él se desarrollan sueños, la memoria y se forman neurotransmisores. Con las ondas alfa, que ya tienen una vibración un poquito superior a las anteriores, estamos en ese estado de semi-relajación, en esa transición entre el sueño y la vigilia, donde podemos intuir muchas cosas, percibir mensajes, instaurar objetivos. Aquí se trabaja mucho, en estas ondas se trabaja mucho en el yoga. Y las ondas beta son ya características de la actividad, del estar despiertos. En estado de concentración y motivación estamos en ondas beta. Y las ondas gamma
son las de mayor frecuencia, son las más rápidas, activas. Se producen en situaciones de estrés, de lucha, de competición. Tienen muchísimo más movimiento. Entonces, ¿qué relación tiene con nosotros? Pues veréis, nosotros somos un sistema abierto, nos relacionamos con el mundo exterior a través de los sentidos. Nuestras células sensitivas, a través de las frecuencias de lo que sentimos, producen sustancias químicas, que serán los neurotransmisores. Es decir, lo que oímos, comemos, olemos, tocamos, vemos, nos genera una vibración. Y esa vibración, en función de la frecuencia, nos va a producir un tipo de neurotransmisores. Y esto se ve muy claro. El color rojo nos activa, el azul nos calma, la música rock nos activa, la música zen nos calma. Y todo es una frecuencia percibida por nuestros sentidos, traducida por nuestras células sensoriales en forma de energía, de ondas cerebrales y de ahí en química, neurotransmisores. Entonces, en el estado de ondas delta nos encontramos produciendo un neurotransmisor que es el GABA. Es el gran neurotransmisor que nos desconecta de la vida. Por fin dormimos y decimos, se apagó. Si no tenemos GABA, dale que te pego. Nuestra cabeza no para. Es súper importante. En los momentos en los que estamos es súper importante tener buena formación de GABA. Si haces GABA, te levantas renovado, ¿vale? Desde esto que dices, he dormido pero como si no hubiera hecho nada. Pues es porque no has hecho GABA. Entramos en ondas teta y son, ¿os acordáis? Las de los movimientos rápidos del cerebro, de los ojos, y se secreta la melatonina, la que nos mantiene dormiditos. Las ondas alfa, en el de la transición, lo mismo que cuando vamos a dormir, si tenemos buenos niveles de serotonina, entraremos en sueño rápido. Y las ondas beta ya son las de la actividad. Y en estas se desarrollan, se activa la dopamina, la noradrenalina, la acetilcolina. Y las ondas gamma son las del estrés puro y duro, catecolaminas, adrenalina. Entonces, las frecuencias vibracionales a las que nos sometemos en nuestra vida cotidiana, a través de los sentidos, son los que nos van a hacer producir una determinada secreción de neurotransmisores. Por lo tanto, es importante saber a lo que nos estamos enfrentando todos los días y saber que si estamos todo el rato en actividad, secretaremos muchas catecolaminas, pero será imposible llegar a estados de relajación para producir el GABA. Así que realmente con esta información hay que ser conscientes de que todo lo que podemos tocar, oler, sentir nos va a ayudar a formar un tipo de neurotransmisor y otro, solamente por la vibración a la que nos estamos activando. Esto de los neurotransmisores seguramente todo el mundo lo conoce, pero bueno, hay que nombrarlos. Los neurotransmisores serían los puntitos morados. Son las moléculas que pasan información de unas neuronas a otras a través del enlace sináptico. Para que se formen en el sistema nervioso tiene que haber todos los nutrientes y no tiene que haber tóxicos. Entonces, de eso se llama el terreno biológico. El terreno biológico es cómo está mi cuerpo, si está limpio o está sucio, para que mi cuerpo produzca sustancias o esté un poco intentando eliminar lo tóxico y entonces no produzco nada bueno. ¿De dónde viene ese ensuciamiento? Del intestino. Porque si existe toxicidad intestinal, pasan sustancias tóxicas, residuos bacterianos, residuos alimentarios, sustancias ácidas que perturban, ensucian y evitan que se formen correctamente esos neurotransmisores que son los responsables de que todo nuestro sistema nervioso funcione correctamente. Bueno, el precursor de la acetilcolina sería la aminoácido colina. Propiedades de la acetilcolina responsables de procesos de aprendizaje, memoria. Sus carencias, pues ya sabéis, pérdida de memoria, no me concentro. El triptófano, que ya se oye mucho, nos forma la serotonina y también la melatonina. Responsables del buen humor, de la calma, del autocontrol. La tirosina, felinanalina nos produce dopamina, responsable de la motivación, buen humor, deseo sexual. Tirosina, felinanalina, la noradrenalina también.
y el ácido glutámico, el GABA. El GABA para mí hoy en día es súper imprescindible porque como vamos tan activos es difícil a veces entrar en ondas cerebrales lentas para que nuestro cuerpo produzca GABA. Bueno, esto sería lo que ya hemos hablado. Y a nivel energético, ¿cómo influyen los alimentos a nivel energético en esta formación de neurotransmisores? Pues bueno, vamos a ver. La alimentación energética nos habla de que los alimentos se distribuyen en 3 zonas: los neutros, los muy yang y los muy yin. Entonces, los alimentos neutros, por energía, la energía que nos van a transmitir es una energía de estar en calma, concentrados, sin tensión ni irritación. Entonces, en ese estado que sería el óptimo para el sistema humano en general, pues en concentración trabajas, y en concentración y en calma es más fácil que cuando llega la noche entres en un sueño. Y ese sería el estado normal. Pero ¿qué ocurre? Que también hay unos alimentos muy ricos que son muy yang y hay otros que también son muy ricos que son muy yin. Y estos extremos a veces nos desequilibran, ¿vale? Entonces, voy a hablar un poco de esa energía de los alimentos para que veáis cómo nos pueden perturbar o nos pueden ayudar. Los alimentos, en función de su vibración energética, nos van a estimular y producir neurotransmisores de alta vibración como adrenalina, noradrenalina, o nos van a relajar y nos van a aportar más equilibrio si entramos en el plano neutro. Esa clasificación energética también habla de alimentos yang y tiene una energía contractiva, con poca agua, mucha sal, consistencia dura, llena de minerales, de carácter animal muchas veces. Estos alimentos son calentadores, constructores, estancadores, favorecedores, si hay exceso de estos alimentos, de fases celulares de deposición, impregnación, degeneración y neoplasia celular. Así que hay que tener cuidado con ellos. Los neutros serían, los nombraré al final y son los más importantes de la película. Esta es los alimentos yang, ¿vale? Como son muy contractivos y en exceso dañan, vamos a tomarlos en pequeña cantidad. Así que, antes que muy yang, es conveniente tomar yang intermedio. Así que si vamos a tomar proteínas, es preferible abusar de las aves o de las carnes blancas o del pescado azul o del pescado blanco o de los frutos del mar. Porque la sal, el caviar, los huevos, las salazones, los embutidos, los quesos curados, la caza, carnes rojas, horneados y harinas nos van a dar demasiada energía de concentración. ¿Qué ocurre cuando abusamos? Cuando abusamos aparecen piedras en la vesícula, presión alta, problemas de hígado, circulatorios, obesidad, retención de líquidos. ¿Cómo tendemos a ser si abusamos de estos alimentos y si además nuestro carácter o nuestra constitución ya es muy yang? Pues tendemos a ser controladores, agresivos, impacientes, con mucha tensión, con mucha irritabilidad, con mucha impaciencia. Y nuestra esfera mental se vuelve rígida, incluso fanática y apegada al pasado. Por otro lado, en la otra extremo de la tabla estaba la energía yin. Esta energía es más dispersa, expansiva, enfría, pero también acidifica. Los alimentos con predominio de energía yin son dilatadores, enfriadores, refrescantes, desintegradores, impulsores, calidad vegetal y con alto contenido de potasio. Entonces, cuando tú cocinas una carne, sobre todo en muy mediterráneo, cocinas un lomo con pimientos. Pues el lomo estaría dentro del yang y los pimientos en el yin. Entonces nuestras abuelas, muy sabias y muy intuitivas, cocinaban así porque equilibraban el plato. Y al final, si haces que está muy rico, si equilibras con muchos vegetales lo yang, lo que haces es neutralizar. Entonces, nuestra cocina mediterránea es muy buena porque a pesar de que hemos integrado muchos alimentos yang, con todas las vegetales y verduras con las que solemos acompañar en nuestra cocina de toda la vida, pues neutralizamos el plato. O sea, que puedes estar comiendo neutro o bien neutralizando con opuestos o bien comiendo neutro, ¿vale?
volvemos al yin. Lo óptimo en este caso sería coger un yin intermedio y entonces tendríamos los frutos secos, las algas, las verduras, los tubérculos, las setas, el chucrut, leche, yogur, frutas locales. Y no abusar del otro lado. Frutas tropicales, aceites, vinagres, especias, azúcar y miel, té y café, zumos, infusiones, alcohol y drogas. Cuando estabas estudiando alimentación energética a mí me explicaban. El yang, cuando tomas mucho yang, tú mismo intentas compensar con mucho yin. Y si no, piensa en los grandes banquetes o en las celebraciones navideñas, que te tomas el entrante, el primero, el segundo, y aún tienes más hambre y te tomas el helado, la tarta, el carajillo, el tabaco, el chupito. ¿Por qué? Porque estás tan concentrado, tan denso, que necesitas grandes disipadores de energía para sacar hacia afuera. Y te pones a bailar, y te pones a hablar, y te pones a expandir, intentando disipar todo ese calor que has acumulado. Cantidad de grasas, calorías vacías, cosa que si hubieras sido un poco más comedido, ya no tiendes luego a los extremos para poder equilibrar energéticamente el plato o tu cuerpo. El carácter emocional que nos da una alimentación demasiada con frutas tropicales, por decir algo, o mucho yogur, o mucha leche, son las personas que están tan desvitalizadas que se sienten víctimas de la vida, que son muy pasivas, tienden a la depresión, cansadas, con pérdida de vitalidad, están pensando mucho en el futuro, y el sistema mental pues son personas que no tienen capacidad de concentración o falta de metas, son soñadoras, todo se queda en el aire, porque luego a la hora de realizarlo no tienen energía, porque la energía nos la da estar en el plano medio. El plano medio nos lo dan los cereales, las legumbres, las semillas, los frutos secos y las verduras, que aunque son yin, las verduras se necesitan en todas proporciones. El 40% del plato tiene que ser verduras, porque nos dan las vitaminas y los minerales. Seguramente los neurotransmisores no se forman, no tanto porque no tengamos proteínas, como que no tenemos los minerales adecuados o que nuestra actividad enzimática se ha paralizado. Porque hoy en día la agricultura masiva lo que ha hecho es esquilmar el suelo. Solo abonamos con nitratos y fosfatos y el resto de los minerales no los aportamos. Antes se aportaba en el abono orgánico, pero ahora no se aporta y no hacemos más que sacar alimento, pero el sustrato mineral no existe, con lo cual hay mucha carencia mineral y los minerales son igual de importantes que el producto base, que sería el aminoácido, porque si no está todo, no se forma el neurotransmisor. Así que por eso son tan importantes, entre otras cosas, las verduras. Las verduras, si son sobre todo de fuente ecológica, o orgánica, o lo más limpia posible. Este grupo nos va a dar una energía mantenida, calmada, sosegada. Si los tomas cereales integrales, legumbres, semillas, tienes un índice glucémico medio. No vas a ir disparada, que si ahora me da un subidón de glucosa, luego me bajo, luego me tomo un café porque no tengo energía. No, vas a ir tranquilita, poco a poco, chinachana. Entonces, son equilibrados porque no tienen muchos excesos, no tienen ni mucha sal ni poca, ni mucha agua ni poca. No son ni blandos ni duros, ni enfrían mucho ni calientan demasiado. Te dan cualidades positivas como el equilibrio, la ecuanimidad, la concentración y la memoria. Y, bueno, como resumen, si se puede resumir, se aconseja tomar más alimentos equilibradores que según tu constitución, porque luego ya está el análisis de cada persona, pormenorizado, por constitución, por momento vital, y bueno, en según qué casos pues las proporciones pueden ir variando, pero a grandes rasgos hay que comer un poco de todo, centrados en este grupo de alimentos, introduciendo mucha verdura y yo luego ya, pues eso, tendente al vegetarianismo en general, es decir, que incluyas muchas más verduras para equilibrar tu plato, porque en realidad nosotras las que hacemos dieta te dice, te falta verdura. No, pues yo como mucha verdura, por 2 días a la semana como verdura, 2 días a la semana. Hay que comer todos los días, hay que comer comida y cena verdura, luego más cosas, pero comida y cena verdura.
Usar métodos de cocinado suaves, porque en el cocinado fuerte se pierden las vitaminas y los minerales. Entonces, las grasas suaves, cocinar los pescados suaves, olvidaros de la sartén y coger la olla. Volved a la cocina de la abuela, que para hacer una merlucita con una cebolla, unos cuantos mejillones, que no se necesita mucho rato, tampoco hace falta hacer virguerías, pero las planchas son muy rápidas, pero las grasas, te has cargado las grasas. Ya ahí ya no hay ninguna... En una fritura de sardina ya no hay ningún omega 3. Ya no hay nada, no lo busques. Las verduras, escaldados, hervidos suaves, al vapor, ensaladas en verano a mediodía, primavera ya también. Y si no, pequeños bocados crudos, acompañando a lo caliente cuando toca invierno-otoño, ¿no? Y evitar fritos, rebozados, barbacoas, horno fuerte. El gran problema de la salud cerebral son las frituras. Los aceites, los rancios, los embutidos, los chorizos, los huevos fritos, horroroso. O sea, ahí están, tienes que tener buena fuente de omegas. Y estar en las semillas, en los frutos secos, en los embutidos vegetales, en los aceites, y que de verdad que si te lo tomas por la mañana no te va a engordar. O sea, tienes ahí chute para todo el día, más que con un donut. O sea, que el día es muy largo. No te lo comas por la noche, pero por la mañana. Bueno, pues hay gente, yo tengo gente que ha visto la luz. Estoy apegada a los dulces, es que es una cosa exagerada, no me puedo controlar. Pues haz una tostadita con semillas de sésamo por la mañana, cógete alguna nuez, alguna avellana. No te vas a acordar del donut ni del churro, nada. Y de repente están bien. Otra mujer, estoy súper deprimida. Y oye, eso come sanísimo, todo el día verde. Claro, es que verde, todo muy bien. ¿Y la proteína? Pues se me ha olvidado. Empieza a comer proteína y ya tenía serotonina. Solo con comer proteína, chica, eres maja. No, es que es sentido común. Hay que comer de todo, que tampoco los ultra veganos, vegetarianos, ensaladeros lo hacen bien. No, hay que comer de todo. Ni a un lado ni a otro. Si te gusta más la carne, ya sabes lo que tienes que hacer. Comer verde. Yo te digo que no comas carne, pero come verde. Y lo bueno es que comieses también de vez en cuando legumbres, cereales, pero integrales. No me vayas al arroz blanco, al pan blanco, porque te estás cargando tu cuerpo. Esto no está esto, pero lo voy a nombrar. Mirad, los cereales integrales. El refinado es azúcar puro. La cáscara está vitaminas B imprescindibles para el sistema nervioso y magnesio para que no te descontroles, ni te irrites, ni te estreses, vital para el sistema nervioso. ¿Y qué está comiendo esta sociedad de hoy en día? Coca-Cola, pan blanco, chucherías, azúcares, y luego que estamos gritándonos todo el santo día. Pues es que no tenemos lo que tenemos que tener en el cuerpo. Entonces, no refinéis, no uséis el pan blanco, que ya no estamos en la posguerra, que ahora tenemos de todo. Y necesitamos minerales. O sea, si me gustaría que sacaseis alguna conclusión de esto, es que los principios inmediatos gordos los tenemos por demás. Hay que buscar la calidad de lo pequeño. La calidad de lo pequeño está en las vitaminas y en los minerales. Hay muchos minerales en las algas, en las semillas, en el cereal integral, en la hoja verde, en la hoja naranja. Ya sabéis, ¿no? Bueno, venga. Alimentos neutros, y sería de lo que tendríamos que abusar en nuestro día a día. Condimentos suaves, sal marina, que tiene el óptimo de todos los minerales. El mar nos aporta en salud, o sea, cuando está limpio, nos aporta grandes alimentos. Y la sal marina es la mejor, porque el yodo está en la proporción adecuada. Si usamos sal terrestre, tenemos que poner yodo, porque en la tierra no hay yodo, está en el mar. Pero si usamos sal de mar, ya está el yodo en su proporción óptima, ¿vale? Aceites vegetales de primera presión, vinagres de arroz. Vinagre de arroz, vinagre de sidra, vinagre de vino en pequeña cantidad. Pescados blancos, frutos del mar, cereales integrales de grano, semillas, frutos secos, leguminosas, seitan y tofu al que le guste, algas marinas, verduras de raíz, que estas nos van a dar mucho dulzor,
Son grandes desconocidas, la remolacha, la zanahoria, la calabaza, la cebolla, el nabo, el boniato, pero dan mucha fuerza, mucha energía. En invierno hay que abusar de ellas y nos las da el invierno. Aguanta, o sea, el invierno nos da las verduras de raíz. Y en estofados, acompañando de algún pescado, alguna carne, de hoja verde, en purés, nos dan dulzor, energía. Y si tú buscas el dulzor en las verduras y en las frutas, ya no lo buscas en el donus. Y más vitaminas tendrás ahí. Verduras redondas, de calabaza, de col, de alcachofa. Y las de hoja verde, la característica es que son más frágiles. Entonces la hoja verde hay que cocinarla poco. El hervido suave, un vapor, calabacín crudo, las ensaladas, germinados y fermentados lácteos para mantener la salud intestinal, frutas locales y de temporada. ¿Y en qué proporción? La que os he contado antes. Y bueno, el resumen sería este. Como creo que nos ha sobrado un poquito de tiempo, si tenéis alguna duda que queráis que comentemos. Sí. Vamos a ver, ¿cómo sabes, por ejemplo, si hay alguna prueba para saber que cómo tienes la flora intestinal? Porque hablan de los probióticos, pero yo leí una vez que no puedes tomarlos así como así porque como tiene que haber un equilibrio, si tú tomas de uno y te falta de otro, y luego otra cosa, si no absorbes bien los nutrientes, ¿por qué puede ser y qué puedes hacer? Porque si, aunque tomes algún complemento, se supone que no lo absorbes tampoco. En el tema de la flora láctica, gracias por la pregunta, porque todo el mundo tiene mal intestino y lo primero que hace es tomar un probiótico. Y a veces se monta un jaleo que no veas. Si tú ves que tienes una flora fermentativa, con muchos gases, con hinchazón y tal, no te tomas un probiótico. Primero hay que limpiar, porque el probiótico también te va a fermentar. Entonces, ahí es un poco ir a un buen profesional o que tenga ojo clínico o que mande heces para hacer test de disbiosis intestinal o de metabolitos intermediarios de orina. Esos son pruebas un poco más complicadas, pero los que están un poco especializados en el intestino, pues por los síntomas y por un poco ver dónde tienes el gas concentrado, pues saben si se puede o no se puede dar de un primer momento. Porque si tienes mucha flora, lo primero que hay que hacer es limpiar con un antibiótico natural. Ajo, pomelo, semillas de pomelo, orégano, tomillo. Cada uno pues se va buscando un poco sus fórmulas. Pero el probiótico no es lo primero que hay que dar. Y luego, claro, hay que ver si es de fermentación o de putrefacción. Es un tema, sí. Y además se está investigando mucho en el tema de los probióticos, porque luego tiene que haber una diversidad. Hay análisis que te dicen te faltan bifidobacterias y entonces si te faltan bifidobacterias no vas a hacer bien la serotonina. Y si tienes el resto más o menos bien, pues te tomas bifidobacterias y ya empiezas a estar de mejor humor. Se dice que hay cientos de miles de bacterias y que están descubriendo más, ¿no? O sea, que no sabían ni que existían. Al final no hay que volverse loco, complejo, ¿no? No, al final no hay que volverse loco. Hay que limpiar, detectar si hay algún problema, usar algún desinfectante natural, nosotros somos los naturales, equilibrar un poco, sembrar donde veas tú que tiene que para compensar, y luego estaríamos hablando ya de hacer esto bien y de ir tomando algún fermento láctico. Y veréis, la flora láctica es la flora que se encuentra de normal en los vegetales. Y antaño fermentaban con los encurtidos, las olivas de propia fermentación natural, con el ajo, ya sabéis, ¿no? Luego se pueden fermentar en casa, que se llaman ahora pickles, que son las típicas rabanetas, zanahorias, todo eso que se ponía con agua y sal, y entonces lo que haces es seleccionar la flora ácido láctica. Y eso se puede poner añadiendo en ensaladas. También se puede tomar un kéfir, un yogur, pero claro, es mejor que sea de producción artesanal. Si vais a comer yogures, comerlos buenos, porque por €1 tienes un montón. ¿Qué ocurre con los elaborados comerciales? En el elaborado comercial se han hecho pruebas de que no hay casi fermentos.
sea, tú coges un artesano y el artesano ya se encargará bien de hacer la proporción exacta de fermentos para que te aguante 28 días, porque ha mantenido el proceso de elaboración íntegro. En cambio, en el industrial van a producir y te dice, porque se gastan más dinero en decirte que en hacer, que tienen muchos vicios, pero luego tú haces en casa una siembra y la haces tú y ya hace el recuento, que acabas enseguida, ¿vale? Entonces, que sí que se puede comer, pero hazlo bien. Cógete una buena leche, sin pesticidas, sin hormonas, sin antibióticos, coge un buen fermento, lo fermentas a 42 y ahí lo tienes, ¿vale? Y ya está repoblando. O hace un chucrut, o bueno, una fermentación láctica de toda la vida, que no es más que dejar que se alimente o que salgan un poquito las levaduras que están en la superficie del vegetal. Pero claro, si tú te has cogido un vegetal transgénico que no hay vida de nada, ahí poco va a haber, como mucho pesticida. A ver, claro, es que resulta que ahora comer bien está muy caro. Pero claro, entonces ¿qué tenemos que tener? ¿Cosas o salud? Cada uno que elija, claro. Eso ya, cada uno. Sí. Disculpa, el pan. ¿Cómo saber que comemos un buen pan o un mal pan? Para mí, Porque también hay integrales que no son... que pone integral pero realmente no es... para mí, Sí. el pan se hace con levadura madre. Sí. ¿Y qué te da la levadura madre? La levadura madre está trabajando por ti. Es decir, la levadura madre son levaduras que fermentan, que ya están haciendo una predigestión. Cogen todos los integrantes de la semilla y digieren. Entonces ya te están predigeriendo el pan. Por eso son tan panes esponjosos, que duran, porque ya han hecho su proceso de transformación. Integral, es decir, no es que sea integral, de grano entero, porque claro, ahora resulta que primero lo refinan y luego te añaden el salvado y te dicen semi-integral. Pues coge el centeno entero y ya me haces un pan de centeno. Integral o completo, de levadura madre y ya está. Y buena harina, ¿entiendes? Al final cuesta un poquito más, pero es que sabe más rico, sienta mejor. El gluten, ya os adelanto, es difícil de digerir, con lo cual se aconseja hasta las 12 del mediodía. Sienta bien para los desayunos, para las bocatas del almuerzo, pero después del mediodía yo os aconsejo no dejar de comer gluten, porque cuesta digerirlo. Hombre, con 20 años nada cuesta, 40, 50, ya cuesta un poco más. El sistema enzimático se gasta, estamos un poco más desgastados, entonces hay que ir ayudándole. Vale. ¿Y el café? El café nos desgasta, desmineraliza y son chutes. Lo que hace es la glándula adrenal, que es donde se producen las catecolaminas, lo que hace es activarla y claro, te activas. Pero es muy yin, acidifica, te roba minerales, es un gran robador de minerales. Entonces, pues un uso inteligente. Es que, ¿qué te voy a decir? Que no deberíamos, pero bueno, es que esta vida a veces, ¿verdad? Bueno, pues compensa. Sobre los lácteos, hay una marca de yogures y de quesos que a mí me gusta mucho, que es Villa Corona. Sí. Y es solo un poquito más cara que otras más... Y te quería preguntar si de verdad... Porque a mí me parece... Yo aprecio una diferencia... Sí. Y te quería preguntar si estoy equivocada... No, si no estás equivocada, es artesano. Y lo único que habría que investigar si pues esos son ecológicos o si usan pesticidas, hormonas, antibióticos. El yogur estará mejor hecho seguro. Ácido láctico tendrás por demás. Fermentos también. Lo único que hay que saber un poco si lo quieres hacer del todo bien. Hay veces que medio bien también está bien. ¿No? Te quiero decir, entre medio bien y mal yo me quedo medio bien. Tampoco... Hay veces que no se puede ser perfecto en nada. ¿Sabes? Pero hay veces que dices, claro, si me va a estar pareciendo y al No, final... tienes razón, tienes razón. Lo que yo no he investigado si son ecológicos o pesticidas, todo eso. O sea, sería ya... Pero
pero más fermentos y más ácido láctico seguro que tiene. Bien. ¿Por qué recomiendas las frutas fuera de las comidas? Pues por el pH. Por varias razones. Porque mira, normalmente nosotros tendemos a hacer una comida con carne. Y el pH de la digestión es ácida. Entonces, luego, después de la carne, te tomas una fruta que necesita un pH de digestión alcalino. Se digiere mal. Al digerirse mal, y como es lo último que tomas, se fermenta. Y antes de que se digiera, la bacteria que lleva, las bacterias, las levaduras que llevan la parte, si te tomas la piel y eso, están fermentadas. Entonces, claro, en vez de ayudar, ya estás introduciendo flora fermentativa. En cambio, si tú te la tomas fuera de las comidas, el estómago limpio, pues ya, como ya en la saliva estás produciendo el pH más básico, pues ya desde el principio estás ayudando a que la digestión, y luego pues que va directo al intestino delgado, se absorbe y ya no hay fermentación. Y luego porque es un buen tentempié. No sé, fuera lo entiendo, lo que quería Ya saber te entiendo, es sí, porque que son malas, entre comillas, después de postre de una comida. Es que casi es mejor que si te gusta la fruta, te la comas lo primero. Ya, sí, sí. Claro, porque te lo tomas, pues ya la digieres con la saliva y tal, lo digieres y luego ya, normalmente el primer plato es muy de verdura, muy de cereal, que también suele ir con un pH de digestión más alcalino, y ya la carne o el pescado, que es lo del final, ya necesita un pH más ácido y ya no interrumpes tanto el proceso digestivo. Y luego aparte, energéticamente, en Ayurveda te dicen que hay que empezar por lo dulce, porque te calma la ansiedad. O sea, tú tienes un plato de verdura y vienes con un hambre atroz, te comes un bocado de patata y ya haces ¡guau! Y ya ha empezado a estar. Y ya. Y ese es el proceso digestivo. En Ayurveda te empieza por primero el dulce y luego lo demás. Pero si vuelves a acabar con un dulce, el cuerpo piensa que empieza otra vez la digestión. Y en Ayurveda te dicen que acabes con un amargo, porque así drenas la vesícula y ayudas a la digestión de la grasa. Pero lo último que he leído es que no hay que acabar con una infusión, porque diluyes los jugos gástricos. Así que... Bueno, una locura. Cada uno que haga lo que pueda. Alimentos vitamínicos. ¿Cuánto aporta?